Pues sí, hoy decías tú que tenemos una medalla de Extremadura, pero hay algo más. Este hombre ha luchado toda la vida contra la drogodependencia, es un médico reconocido en Extremadura y siempre ha aprovechado esa faceta suya y ese nombre, y todo eso ha desembocado en un centro de día que ahora lleva su nombre, en Villanueva de la Serena. Yo tengo que confesarte que su faceta profesional, por supuesto, me gusta, pero la parte que más me interesa es la de médico rural, porque él se involucraba muchísimo en el pueblo, hasta el punto que creo que tenía que ver con fútbol, con asociaciones y con todo. Sí, sí, él cada vez que le tocaba un nuevo destino como médico rural de oposición, creaba, pues eso, asociaciones, peñas flamencas, de todo, porque él lo que quería es que el pueblo se involucrara con él y él involucrarse con el pueblo y crear una vida un poco más asociativa. Bueno, vamos a darle la bienvenida a los dos juntos, como Venga, merece. Atención, porque hoy tenemos en Toda una Vida a ¡Víctor Guerrero! Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, Víctor, de verdad que nos acompañes. Eres tan amable. Este es tu lugar de honor. Cuidado con los escalones, que aquí el más pintado se lleva un tortazo. Menos mal que tenemos un médico. Aquí. Yo siempre tengo miedo a caer. ¿Hay un médico en la sala? Sí, y yo como siempre tengo mucho miedo a caerme ahí, digo, pues a ver si algún día nos toca un médico para que por lo menos me mire. Tú serías capaz en este momento de mirar si estamos todos correctos, ¿no? Nos ves con buena cara, ya se ríe, esto es malo. Os veo con muy buena cara. Sí, Muchas gracias, Víctor. Víctor, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, porque sabemos que eres una persona muy tímida, que no te gusta hablar mucho, bueno, pues de tu... Exactamente. Entonces, oye, pues aquí Alejandro y yo preguntamos mucho, Víctor? ¿Estás preparado? Sí, sí. Venga, pues podemos empezar. Esto es, tú has pasado 2 exámenes importantes de oposición, esto va a ser casi como una oposición, pero como es sobre tu vida, seguro que no vas a tener ningún problema. En primer lugar, primera pregunta, ¿dónde y cuándo naciste? Pues nací en Esparragosa de Lares el 30 de septiembre de 1938. O sea, hace ya 78 años. Y, Víctor, ¿nacer en un sitio pequeño como Esparragosa de Lares te ha influido de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mucho. Mucho de lo que soy se lo debo a la infancia rural, ¿no? De rural y de pueblo pequeño, ¿no? Que de alguna manera ha marcado mi vida, ¿no? Ciertas maneras, ciertos modos de austeridad, de la sobriedad en los ocios, en mi propia vida. Del compartir, quizás también. Todo eso yo creo que ha marcado, y si uno le da vueltas a reciclar, ¿no? La vida, y eso encuentra efectivamente sí una influencia muy marcada del medio en el que nací. Como de otra manera no podía ser, claro, efectivamente. Víctor, tú hablas mucho de tus padres, de Manuela y de Víctor, porque con el tiempo te has dado cuenta de lo importantes que fueron para ti como referencias vitales, pero además el gran sacrificio que hicieron en esa época de posguerra. Claro, claro. Evidentemente yo comencé los estudios de bachillerato en 1949, o sea, en los años de la posguerra. No había nada, no había nada que mis padres pagaban los gastos de la estancia en el colegio de los 4 hermanos, los pagaban con especias, con harina de trigo, con judías, garbanzos, etc. O sea, que era como un trueque, ¿no? Se permitía hacer eso. Porque el dinero a lo mejor no valía, no servía para poder comprar cosas que no había. Fíjate, y tu padre además era agricultor. Sí, era un hombre de campo, muy trabajador. Entonces, cuando ha transcurrido el tiempo y uno trata de reconstruir aquel pasado, pues enseguida se da cuenta del enorme sacrificio que debió suponer para ellos embarcarse en esa aventura de mandar a todos sus hijos a estudiar a un colegio privado primero y después a la universidad. Por supuesto, tú tenías que ayudar en casa, como todos los hermanos, así que para ti los trabajos del campo no eran ningún misterio, eran casi parte del ocio también, ¿no? Efectivamente, sí. Y la cocina, las actividades domésticas, la limpieza, todo eso era... Y lo he sabido transmitir a mis hijos, ¿Ah, sí? que yo creo que llevan algo ganado respecto a muchos de sus amigos, ¿no? Mis hijos, que han sido 5, se han educado en casa con una pizarra en la cocina en la que había, como en los cuarteles, un orden del día que incluía quién bajaba la basura, quién hacía la compra de la tienda, quién cocinaba. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Reparto de tareas. Y ese correturno funcionaba toda la semana, el de la plancha, la cocina, todo eso.
Hablabas antes, Víctor, del esfuerzo que tuvieron que hacer tus padres y tú cuando empiezas a estudiar bachillerato tienes que irte interno a Don Benito. A Don Benito, claro, que había un colegio de claretianos, de religiosos claretianos. Y lo hay. Que sigue y con muy buen prestigio. Allí estudian Ese fue mis mi cole. nietos. ¿En serio? ¿Sí? Sí, mis nietos estudian allí, 3 de mis nietos, y del que guardo muy buenos recuerdos. No me siento traumatizado, eso que suele decirse por ahí, yo creo que de una manera un poco seria, ¿no? Que los colegios religiosos, tal cual. Pero sí que para ti fue un shock el pasar de estar libre en el campo claro, qué duda, a estar enclaustrado. Sí, yo era un hombre libre, enteramente libre en el campo, viviendo entre ovejas y vacas y eso. Imagínatelo, me tuvieron que cazar poco menos que a lazo para subirme en un autobús y llevarme al colegio. Sí. Y allí empiezas a jugar al fútbol. ¿En qué posición jugabas, Víctor? Que creo que te aficionaste mucho. Pues medio defensivo, pero el lado izquierdo. Y curiosamente, 3 de mis hijos que han sido futboleros, que han jugado al fútbol, han jugado en la misma posición. Y a ninguno de ellos le he dicho, oye, tú tienes que jugar en esa posición o tienes que ser Eso es portero. genética, Alejandro. Atención, Víctor, porque esa foto que estamos viendo la puedes ver ahí detrás. Efectivamente. Es que es fantástico porque tú eres el ¿Cuál segundo, empezando por la izquierda. Exactamente. Ah, mira. Oye, muy Segundo, guapo, que tiene- Víctor? que tiene una mirada perdida, que no sé a qué miraría. Al horizonte. Bueno, hay Bueno, que decir... pues ese equipo, perdona que os diga algo, ese era el equipo del colegio en aquel año, que debía ser por el año 54 o 55, Sí. por ahí, sin cálculo, que jugábamos contra el Barcelona. ¿Ah, sí? El Barcelona, de Ramallet, de Gonzalo, ¿Qué me Gonzalo II, Gonzalo III, Puskás. A mí me tocó defender a Puskás. No lo puedo creer. ¡Qué bueno! Sí, Bueno, porque el Barcelona había jugado en Sevilla un partido de liga y hicieron el regreso gracias a una relación que había entre la directiva y un claretiano. Hicieron el regreso por Don Benito y lo celebraron disputando un partido contra los... Bueno, oye, pues alumnos. marcar a Puskás es una cosa que ya es un privilegio. Hemos podido recuperar muy pocas fotos de tu infancia, algo habitual en esa época de posguerra. Vamos a recuperar otra, que es la de tu primera comunión, que es la primera que hemos encontrado de tu infancia. Y precisamente en la foto de comunión no se te ve bien la cara porque está arrugada por ese lado. Pero la comunión en aquella época se hacía también con 2 hermanos o con un hermano más. Claro. En tu caso, ¿cómo fue? Ahí la estamos viendo. Pues un hermano mayor que yo y yo, sí, Para ahorrar, a la claro. vez, Claro. por una cuestión de economía. Oye, tenemos muchas cosas en común, Víctor. Yo también hice la comunión con mi hermano. Pero bueno... Mi hermano me esperó un año porque a mi madre le hacía ilusión Claro. tener la foto de los dos De iguales. los dos. En mi caso yo creo que no me lo dijeron, ¿no? Ni me consultaron. Pero yo creo que fue por el ahorro de economía, ¿no? Reunir en el mismo día las 2 celebraciones, sí. Y yo lo pasé muy mal porque, no sé si se ve en la foto, los pantalones tenían una doblez, no lo habían pasado ¿sí? a la plancha. Es No sé cierto, si ahí lo está. veis, efectivamente. ¿Y qué- Y aquello me martirizó, me tuvo toda la mañana. Ay, el pobre. No dio Toda la tiempo a mañana diciendo plancharlo. que los pantalones de todos los demás chicos estaban bien planchados y el mío no, que tenía una arruga transversal. Y eso, aquello me Esto, quedó por pero tú ahí. fíjate, esto dice lo que se también acuerda. mucho de su carácter Eso. perfeccionista. Y que otro detalle que me ocurrió que se me olvidó, que había que guardar el ayuno. Ay, madre. Y entonces me fui a la alacena, la bodega de la casa, y estuve comiendo allí opíparamente. Y eso. O sea, fuiste el único niño de la comunión. Claro, Pero no dijiste nada, había seguro, comido. Víctor. Claro, no dije nada. Eso está bien. Comulgaste en pecado. Pero efectivamente, pero tuve un cargo de conciencia. Bueno, esperemos que no se haya... No pasa nada, ¿no? Después de los años yo ya. Yo Claro. creo que ya... Eso ya Está prescrito. todo ¿eh? perdonado. Sí, debe estar prescrito, habrá sabido Bueno, vamos a pasar disculparlo. a la parte de tu juventud, porque tú cuando decides, Víctor, que querías estudiar medicina, porque su padre, fíjense, quería que fuese farmacéutico porque creo que se cobraba más dinerillo. Efectivamente, sí, el farmacéutico ganaban dinero y un médico rural, en cambio, lo tenía bastante más complicado. De manera que mi padre, desde entrada,
pues no le pareció ninguna buena idea, ni una idea brillante que yo me dedicara a la medicina. Y bueno, tuve que vencer ahí ciertas resistencias, ¿no? Pero lo conseguí. Y dime. No, digo, en la carrera tuviste una gran suerte, es lo que dices tú, porque tuviste un excepcional elenco de profesores, pero entre todos ellos destaca, yo creo que un médico, escritor, académico, que para ti fue una referencia vital. Efectivamente. Laín Entralgo. Y lo sigue siendo aún. Pedro Laín Entralgo, ¿no? Que era catedrático de Historia. Y bueno, en realidad lo que daba era humanidades y ensayo, ensayística. Pero es que para ti es muy importante eso. Un sabio. Yo creo que sí. Yo creo que la influencia de este hombre fue determinante en la manera de entender cómo se debería ejercer la profesión y luego qué había más allá de la medicina, ¿no? No la medicina como una ciencia sin más apoyo, ¿no? Sino la medicina y las humanidades. Como dos cosas relacionadas. Sí, muy relacionadas, muy complementadas, ¿no? Oye, Víctor, estamos viendo esa foto. Qué bonita, qué guapo, Víctor. Oye, está todo el equipo revolucionado, están diciendo ¿dónde está ese joven? Que alguien me lo presente. Es verdad. Está aquí con el pelo un pelín más blanco, pero mantiene, ¿eh? Sí, sí, quien tuvo retuvo, decía mi abuela. Tenía mucho pelo. Bueno, lo sigues teniendo. Sigo teniendo. Pero bueno, tenía melena. En esa época, además solía tener barba, que era algo excepcional en aquella época. Nadie llevaba a ver barba. Cuando yo comencé a ejercer en Valdecaballero, que fue en el año 1967, llevaba barba y el pelo muy largo. Venían la gente de los pueblos de alrededor a ver a ese médico joven que tiene barba, que dicen que tiene barba. Bueno, yo creo que iban a verte porque era guapo. Lo de la barba no era... Bueno, yo creo que también había ahí un cierto movimiento reaccionario, que ya sabemos cómo somos a veces. Como muy rompedor. Imaginaos la Siberia de los años 60, ¿no? Pues alguien ¿tú tenías... que tocaba en la orquesta del pueblo, era el batería de la orquesta del pueblo. Y había baile todos los domingos. Y si tenía una urgencia, el baile, evidentemente, se suspendía. Por eso digo que me encantan los médicos rurales, por historias como esta. Pero tú fíjate, él decidió ser médico rural, lo tenía clarísimo, pero hubo ahí un momento de duda con la primera oposición a médico naval. ¿Cuándo se disipó la duda? Pues cuando me enteré que si ingresaba en la Armada como médico, tenía que permanecer 3 meses sumergido en un submarino en Mahón, y claro que yo... ¿Quién iba a soportar eso? Me dijo nada. Definitivo, sí, resolví. Así que tuviste que sacarte otras oposiciones, ya en este caso a médico rural. La de médicos titulares, sí. Y mientras... Cuerpo Nacional de Médicos Titulares. Y mientras estudiabas, llega la mili, que ahí también te estamos viendo en esa foto. Verdad, sí. ¿Dónde te tocó hacer la mili, Víctor? Hacía el servicio militar en San Rafael, cerca de la granja de San Ildefonso. Segovia, San Ildefonso, en Segovia. Y hacíamos 3 meses de campamento. Ahí en esa foto ya era sargento de milicia. Y al finalizar luego la carrera, hacíamos 6 meses ya como alférez del ejército, alférez de sanidad en el ejército. Sí. Como lo hiciste en Tres Tantas, no se llevó tan mal. Pero hagamos una pausa antes de seguir con tu carrera de médico, porque simultáneamente tú ya habías conocido a tu primera mujer, y aquí entramos en las historias de amor que tanto le gustan a Ana. Me encantan las historias de amor. Claro, evidentemente, mi mujer era de Esparragosa. Nos veíamos en los veranos y eso, pero realmente hasta cuando ya prácticamente terminaba los estudios no tuvimos una relación ya más estrecha, orientada de una manera seria, en fin, ya sabéis, al matrimonio y eso. Entonces, bueno, pues fue una etapa de mi vida maravillosa. Ella era maestra y ejercíamos en el mismo pueblo si podíamos, ¿no? Y si no, había un sistema entonces que permitía reclamar uno al otro. Por el derecho de consorte, conciliábamos la vida de trabajo y la vida de... Pues fíjate, antes las cosas estaban mejor que ahora, Víctor. Pero por Dios, ¿por qué hemos vuelto para atrás? Efectivamente. Entonces se podía conciliar la vida de trabajo con la vida familiar, creo que bastante mejor. Sí.
cualquiera de los dos que tuviera un sitio determinado. Podíamos ejercerla los dos, porque los dos éramos funcionarios del Estado, lo que nos permitía aprovecharnos de cuál era la plaza que ocupábamos mejor para tratar de quedarnos en esa plaza. O sea, a lo mejor yo me asignaba a Antalarrubia y a María José, mi mujer, Villanueva de la Serena, como así fue, y me reclamó en Villanueva de la Serena, evidentemente. Sí. Y ahora vamos a hablar de tus hijos, porque tuviste 5 hijos y algunos de ellos han seguido por la rama sanitaria. Sí, hay una médico, creo que una buena médico, sí. Por lo que dice la gente, ¿no? Y también un veterinario, que es rama sanitaria, aunque para otro tipo de seres. Y una veterinaria también, sí, muy hay un compañero. Muy experta. Sí. Un periodista. Ah, sí. Ah, sí. qué bueno. Un empresario. Borja, un empresario, sí. Y un maestro nacional, maestro de primaria, que es director de un colegio público en Villanueva de la Serena. Sí. Ahí estamos viendo la foto de familia. Sí. La típica foto de carnet que todos los que somos de familia numerosa tenemos. Ahí están. Sí, Es fantástico. Claro, era obligatorio disponer de ese carnet porque... Pero yo estoy pensando, Víctor, que cuando te daban destino a ti o a tu mujer en otro sitio, teníais que movilizar a toda la familia, claro, todos corriendo para un sitio. Eso no tuvo que ser fácil. Claro, no era fácil, no. Los traslados, por eso procurábamos restringirlo todo lo posible, salvo cuando había una situación ya que no podía ser, ¿no? Por una razón de peso. Si no, procurábamos permanecer todo el tiempo posible. Claro. En un sitio, movernos, siempre lo decíamos, perdíamos la mitad de la Juan, o sea, en la mudanza. Pero eso es normal, ¿eh? Nos quedábamos con la mitad de la Juan, porque si no cabía, había que volver, o se rompía, o se rayaba los muebles y eso, y entonces el resultado final era un desastre, porque el traslado se había convertido en un procedimiento para estropear el mobiliario, sí, y tener que renovarse. Víctor, cada vez que tenías esos movimientos de lugar, que volvías a ejercer de médico en un pueblo distinto, tú todo eso lo compatibilizabas con congresos, con ponencias, y ahora nos estamos encontrando aquí con otra de tus pasiones que has podido ejercer más desde la jubilación, pero que ya comenzaron antes, los libros. ¿Cuántos libros has escrito? Aquí solo tenemos algunos. Pues no sabría decirte. Hemos perdido la cuenta. A mí hay uno que me llama especialmente la atención, y es el que versa sobre la salud de Carlos V. Sí. ¿Cómo se investiga sobre la salud de un monarca de hace tantos siglos? Pues mira, hay un que está publicado, hay un corpus documental que son, me parece, 12 volúmenes de toda la correspondencia de Carlos V con su hija y con sus secretarios, o sea, y con las hermanas también. Entonces, leyéndose todo eso, que es aproximadamente 2.000 cartas, 2.000 o 2.500 cartas, puede hacerte una idea de cómo emocionalmente funcionaba este hombre y qué le pasaba más o menos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, más archivos, búsquedas de archivos. Es un trabajo muy laborioso, evidentemente. Pero Víctor, con 5 hijos, con continuos traslados de trabajo, con todas esas lecturas, ¿de dónde sacabas tiempo? Yo siempre me pregunto esto cuando veo a gente tan interesante, digo, ¿seguro que duermen poco? Bueno, no. ¿No? No, yo he dormido muy bien siempre, gracias a Dios, ¿no? A pesar de tener encima a lo mejor preocupaciones y responsabilidades profesionales muy importantes, porque imaginaos el ejercicio profesional en el pueblo sin más recursos que tú, no podías mirar para atrás, a ver qué había detrás, no había nadie, tú solo, ¿no? Frente al problema de salud que fuera, ¿no? Entonces no había mucho tiempo. Pues yo creo que he sacado de mucho rato de reflexión, después de cenar, por ejemplo, de los fines de semana que el trabajo se aliviaba, no sé, buscando huequecito, buscando huecos, y sobre la base, desde luego, de tener una curiosidad inmensa, ¿no? Buscando huecos y sobre todo teniendo en cuenta esa preocupación tuya por la implicación en los pueblos, en las necesidades de la gente. En los 80 tú detectas que hay un gravísimo problema, una lacra para la sociedad, que es la droga. Ahí tú comienzas a luchar contra la droga, y todo eso, como decíamos en la presentación, desembocó en la creación de un centro de día con tu nombre, pero hasta eso pasaron más de 20 años.
No sé si la percepción social de la gente ha cambiado. Tampoco lo sé yo, con seguridad, ¿sabes? Porque estoy bastante desvinculado ya de ese problema. No creo que haya cambiado mucho. Quizá los patrones de consumo sean distintos y sean distintas también las nuevas sustancias. A mí me llama poderosamente la atención ahora, me preocupa enormemente el consumo cada vez más precoz del alcohol en jóvenes. En los jóvenes, a edades que antes era impensable, ¿no? Niños de 11 o 12 años con un coma etílico, eso es para echarse tremendo, la mano a la ¿no? cabeza, sin Sí, duda. es tremendo. Y no sé, la frecuencia, la prevalencia de pacientes, las patologías orgánicas asociadas, no sé decirte cómo está todo eso, porque yo hace ya tiempo que abandoné, lo dejé, sí. Lo dejé porque trabajar en drogas, trabajar con drogadictos, acabar siendo el que trabaja con marginados, acaba siendo un marginado. Pues... Y probablemente es quizás la actividad profesional más desabrida y con menos recompensa de todas. Pero, pues fíjate, hablando de recompensas y de reconocimientos, sí que te hicieron ese reconocimiento. Fuiste medalla de Extremadura en el año 2010, Víctor, cuando te enteras de la noticia de que te van a conceder, además, el mayor galardón que da nuestra región. Eso, ¿cómo te sentó? ¿Cómo fue? Pues la verdad que fue una sorpresa. ¿Qué otra cosa podría decir? No sabía nada. Y no me esperaba. No, así como en otras convocatorias sé que se había barajado la posibilidad de presentarme, en esa no sabía absolutamente nada. Y me fue comunicado estando unos días de vacaciones en el puerto de Santa María, directamente por teléfono. Oye, Víctor, eres medalla de Extremadura. Y, o sea, que yo Madre mía. me pareció como un sueño, ¿no? Y la verdad que me siento muy honrado y muy comprometido también, porque creo que tener la medalla de Extremadura te obliga, ¿no? A un cierto nivel de correspondencia. A seguir trabajando, ¿verdad? Por la región. Bueno, Víctor, espero que eso solo sea el que la recibe, no el que la tiene en la mano, porque me está dando un miedo, porque Víctor ha tenido la delicadeza de traernos aquí a plató la medalla de Extremadura. Yo estoy un poco nervioso ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque la tengo en la mano y no sé, será lo que obliga, pero vamos, que puedo decir que he tenido una medalla de Extremadura en la mano. Qué orgullo, Víctor. El mismo año conseguí me otorgaron una medalla que concede ¿Qué es esta? El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Es que será por medallas. Aquí. ¿Tienes más medallas, Víctor? Entre libros y publicaciones, yo me imagino que tu casa tiene que ser... La medalla de oro al mérito colegial. Ese mismo año, 2010, sí. Médico de Rebotica también, que es un premio nacional. También, yo creo que fue antes, en 2007 me parece, 2007. Bueno, yo creo que ahora... Y algunos premios más que yo... Yo creo que premios que a ti te gustan muchos más, que son los relacionados con la familia, porque realmente es tu gran amor. Ahora tus nietos. Sí. Que con todo lo estricto que eras con tus hijos, con los horarios y todo eso, no sé si con tus nietos también lo eres. No, para nada. Eso, ya que eduquen los padres. La responsabilidad de educar a los hijos es de los padres, está clarísimo. ¿Cómo disfrutas de ellos? Y yo creo que el premio, el merecimiento de los abuelos es poder conceder todo lo que piden a los nietos, ¿no? Sin ninguna limitación, ¿no? O yo al menos tiendo a hacerlo. Sí, la verdad es que uno vuelve como a ser joven compartiendo la vida de los pequeños, ¿no? Vuelve a sentirse un hombre más joven y más ligado a la vida, así. Víctor, antes te decía Alejandro que a mí me gustan mucho las historias de amor, y es verdad, tú te quedaste viudo, pero gracias a la vida pues vuelve una persona a tu camino, que es Nieves, además también del gremio, una periodista extremeña, Nieves Moreno. Nieves Moreno, sí, es verdad. Siempre lo digo, ¿no? Creo que eso fue la catástrofe más dramática de mi vida, ¿no?
la pérdida de mi primera mujer de una manera además súbita, inesperada y muy dolorosa, ¿no? Me desquició completamente, a punto de jubilarme ya. Eso. Pero yo creo que milagrosamente yo creo en la Virgen de Guadalupe, creo que la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Cueva de Esparragosa, alguna de ellas, estuvo al quite y me dijo, no te preocupes. Estuvo hábil ahí, sí, ¿no? Sí, como además yo sabía que todos tenemos la obligación de ser felices, pues no tuve nada más que asirla de la mano y reanudar la vida, ¿no? Ella me puso de pie. Qué bonito. Y con ella... Por favor, un aplauso ¡Qué bonito! a estas palabras, porque nos estás dejando a todos, Víctor. Qué maravilla Sí. escucharte. De verdad que sí. Tú lo has dicho, a mí me gusta eso que has dicho. Hoy lloro yo, pero Ana. no lo digas tú. La vida a veces nos da oportunidades, segundas oportunidades, sobre todo cuando una persona como Víctor se ha preocupado tanto... Ay, Ana, Ya está. es que si no va a ser peor para mí. Cuando una persona se ha preocupado tanto como tú por dar segundas oportunidades a la gente que ha sufrido la droga, a las familias, porque tú siempre has dicho que es muy importante la dignidad, recuperar la dignidad de esas personas que son enfermas. Efectivamente, el primer planteamiento en los años 80, ¿no? Cuando doy el paso adelante para trabajar en drogodependencia de una manera altruista, es recuperar la dignidad de las personas que la habían perdido y no tenían ningún derecho. Toxicómanos no tenían ningún derecho, ni siquiera el de poder ir a un lugar donde curarles. O sea, era tremendo. Estaban estigmatizados, ¿no? Eran todos menos enfermos, ¿no? Drogadictos, toxicómanos. Siempre ahí pasando revista al muestrario de los nombres que recibían y eso, pues, se puede entender, ¿no? De manera que el primer gran estrategia que tomamos desde el movimiento ciudadano que reaccionó frente a esa realidad tan negativa fue el de recuperar sus derechos, recuperar la dignidad, ¿no? Que fueran tratados y vistos como personas dignas, merecedoras de esos derechos. Y después también has luchado desde siempre por la integración del pueblo en todas las actividades. Desde tu puesto privilegiado Sí. como médico has creado peñas flamencas, asociaciones Sí. de fútbol, de todo. Eso es un gustazo, encontrarse Sí. con gente que, aprovechando una posición privilegiada, quiera que el pueblo también disfrute de... Sí, yo creo que no hay ningún pueblo donde yo haya trabajado que no exista todavía alguna asociación o algún club o alguna actividad. Y tienes muchísimas creo. aficiones, Víctor. Tiro con arco, muchísimas. Pero una de ellas son los viajes. Sí. Viajas muchísimo. Sí, sí, ya menos, algo menos. Sí, me he vuelto un poco agorafóbico. ¿Ah, sí? Y volar en avión tampoco ¿Ya te gusta más estar en casita? Sí, pero sí, he viajado mucho. He recorrido, creo que conozco prácticamente toda Europa, Egipto, de América, sobre todo México, que me fascina, ¿no? Los estados del sur de México y Guatemala, he viajado muchas veces. Qué suerte. Y también Bien. últimamente has descubierto una afición sorprendente para un extremeño, la navegación. La navegación, sí. Por aquí no, te imagino que por el Guadiana no navegarás. Por el Guadiana ¿En navegamos. serio? Hombre, y por Orellana seguro que también, Bueno, Víctor. por Orellana sí, ¿no? Menos. Menos, pero también se puede. Menos. He navegado en Ayamonte, en Guadiana, remontando en Guadiana. Pero vamos, unos pinitos de poca envergadura. Como si fuera poco, dice, de poca envergadura. ¿Y lo del tiro con arco que decía antes Ana, también Bueno, son pinitos o eres un buen tirador? No creo que sea. Pero bueno. son aficiones curiosas, Víctor. Sí, Normalmente sí. yo no conozco a nadie que le guste el tiro con arco, ¿eh? Sí, ¿A muy ti poca ahora? gente, sí. Es muy minoritario. Víctor, Bueno. yo estoy segura que tienes mucho, pero que mucho y muy grandes amigos. Yo quiero saludar a alguien, solamente voy a decir buenas tardes y mejor que se presente esta persona, ¿te parece? A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, ¿te suena
Es muy Esta poco, voz. tiene que decir algo más para ver si le reconoce. Buenas tardes, Víctor. A mi hijo también le gusta mucho el tiro con arco. Carmen. Carmen, ¿quién? Estoy Carmen Fernández encantada. Daza. Señoras y señores, estamos hablando con Carmen Fernández Daza, académico. Ay, qué bien, Carmen. Y además, catedrática, un aplauso, por favor, porque es un gustazo. Ella no ha podido estar aquí. Mira qué Porque, cara se le ha mira, dibujado a Víctor, me A encanta estas verte así, horas Víctor. ha tenido que interrumpir una reunión con 19 personas. Carmen, te lo agradecemos y te pedimos disculpas a tus compañeros para poder darte este mensaje. Bueno, a mí me hubiese encantado estar ahí, pero él sabe que estoy, aunque no me pueda ver físicamente, y me alegro muchísimo que te estén homenajeando esta tarde, porque si algo valoro en este ser humano, al que quiero tanto, no es su gran capacidad intelectual, porque eso al fin y al cabo en la vida de poco vale, sino que tiene una serie de valores humanos tan escasos hoy en día, sobre todo en este mundo de tanta prisa, en el que los seres humanos no nos escuchamos. Él tiene la gran capacidad de escuchar y la serenidad de hacerlo en silencio, y una escucha activa que impresiona, una gran empatía, y luego, por supuesto, un corazón enorme, enorme, grande, gigante, de manera que me siento muy orgullosa que él me tenga en su círculo de amigos. Víctor, tengo que decirte, Carmen, que se está emocionando. No sé si quieres decirle algo a ella. Te agradezco mucho tus palabras, Carmen. Y bueno, es que son ciertas, lo sabes. Te quiero, sabes que te quiero. Y yo también. Y espero que podamos disfrutar de nuestras grandes Muchos conversaciones. años. Muchos años, sí, es verdad. Es verdad, sí, sí. Carmen, nos estás haciendo llorar tú también, a todos. Llevamos una tarde de emociones con Víctor, porque estoy de acuerdo contigo que es un verdadero placer escucharle. Simplemente pues quedarte aquí quietecita y a ver qué te cuenta, es una maravilla. La verdad es que sí, sobre todo por lo que digo, porque no sé si os fijáis que quizás sea la celeridad, pero se ha perdido ese sosiego por saber escuchar, y todos queremos hablar sin parar, casi sin escucharnos. Yo la primera, ¿eh? Entonces cuando encuentras a este ser tierno y adorable que deja y aparca todo lo que tenga él que decir para escuchar al prójimo, pues entonces reconoces lo que es el pozo de la sabiduría auténtica que está dentro del corazón más que de la cabeza. No hay escuchadores, Carmen. No hay muy pocos, sí. Muy pocos. Sí, de manera que me encuentro muy feliz de poder participar, aunque sea telefónicamente, en ese homenaje, porque es cierto que además que cuando mencionan tu nombre, y a veces digo, pues tengo un amigo en Villanueva, a gente muy joven siempre dicen una cosa y a mí me llena de emoción. Ah, sí, ese era un señor que estuvo ayudando a todas las personas que tuvieron problemas con la droga, y entonces a mí sinceramente se me llena el corazón de orgullo, y porque utilizan eso, ayudar, y ayudar a quien lo más lo necesitaba en un momento dado, ¿no? Entonces el dejar eso, incluso en generaciones que a lo mejor ya no te conocen, pues para mí es muy grande, porque es una relación directa y ahora también indirecta, pues con la tierra que te ha servido de casa y a la que tú has devuelto mucho más quizás de lo que ella te había podido dar, de manera que estoy muy orgullosa. Pues Carmen Fernández Daza, muchísimas gracias de verdad por haber atendido nuestra llamada, gracias por haber hecho el esfuerzo, y ha sido también un placer tenerte con nosotros a través del teléfono. Gracias Muchas a vosotros gracias. Y un beso enorme, Víctor. Muchas gracias, Muchas Carmen. felicidades. Adiós. Un besazo. Un beso. Adiós. Víctor, ¿qué te parece la tarde de emociones que nos estamos dando todos? Bueno, no contaba con esto. Y... Carmen, Ana, yo quiero agradecer a Víctor. Cuando estábamos esperando la entrevista, él nos decía, es que yo no sé, porque soy muy tímido. Te agradecemos que te hayas abierto tanto, que nos hayas contado desde esa doblez del traje de comunión que te trajo loco aquella mañana a las oportunidades que te ha dado la vida y las oportunidades que has dado tú. Gracias, nosotros intentamos ser escuchantes como tú. Estamos en el camino, pero gracias por esas lecciones de vida que nos das. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Yo no quiero añadir nada más después de las palabras de mi compañero Alejandro, simplemente decir que ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros, y yo estoy deseando solamente que empiece enero para que esta sección continúe, y larga vida a toda una vida.